Cuesta de enero. En la vecindad del Chavo vivían penurias casi todo el tiempo y así las enfrentaban. El dinero casi siempre hacía falta en la vecindad, pero sus habitantes se las arreglaban para salir adelante como podían. El caso más claro es el de don Ramón, quien nunca tenía para pagarle la renta al señor Barriga, pero inventaba los mejores pretextos para no liquidar los 14 meses que le debía. El dinero de la renta. ¡Ay, señor Barriga! ¡Buen momento escogió! ¿A qué se refiere? ¿Que no sabe que está la niña en cama? No me digas. Es lógico que usted lo dude. Es más, cualquiera en su lugar diría que esto es una treta para no pagarle la renta, ¿verdad? Pero, si quiere, agarro a mi hija, me la llevo a la calle, con todo y los 40 grados de temperatura que tiene la pobrecita. ¡Ay! ¿40? Ni puede que más. Claro, los doctores me han dicho que no debo de perder la fe, que es posible que se salve. Pues, ¿qué es lo que tiene la Y niña? pues no le han atinado. Mire, don Ramón, si esto no es verdad... ¿Qué se va usted si no es cierto? Digo, que sí es cierto. De hecho, en más de una ocasión don Ramón confesó que tenía vergüenza de ser pobre. Pero sus amigos nunca dejaron que se sintiera menos y por el contrario, pensaban en soluciones para ayudarlo. Al asistir usted a la casa de doña Florinda, piensa tontamente que estaría haciendo el papel de un arrimado. En otras palabras, usted se avergüenza de ser pobre. Creo que yo tengo la solución para que don Ramón vaya a esa cena. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la solución? Mire, doña Florinda pone la cena y usted pone la casa. Hombre, caray. Parece buena idea. En general, todos en la vecindad se las veían difícil con el dinero. El Chavo no tenía para comer y pasaba hambre, lo cual lo hacía soñar seguido con una deliciosa torta de jamón. Estaba escribiendo mi carta a Santa Claus. ¿Tú? Sí, ¿Y qué le ibas a pedir? una torta de jamón. Su hambre a veces era tan grande que tenía que recurrir a medidas extremas, como cuando se hizo el sonámbulo para robarse pan de la casa de doña Florinda. ¡Mami! ¡Ya se fueron los dos! ¿Cuáles dos? ¡El Chavo y el Pan! O cuando fingió que lo habían atropellado, para que los vecinos se apiadaran de él y le dieran de comer. ¿Qué quieres? Atropellaron al Chavo de 8. Al Chavo de 8 le gustan los sándwiches de jamón, las tortas de jamón, los hot dogs de... Las carencias en la vecindad se hacían presentes de otras maneras, como cuando no había agua y tocaba recolectarla en cubetas. Oye, Chavo, ¿para qué te trajo la chinchín esas cubetas? Pues no te digo que me pusieron a trabajar en balde, ahora tengo que ir a la otra vecindad por agua. Vas a tener que andar acarreando agua todo el día. Toma, Chilinino, tú también. O cuando la casa de doña Florinda se llenó de goteras al punto que debía usar paraguas en su propio hogar. Vente, chinchina, pásale. Ven. ¿Ya viste por qué mi mamá tiene que abrir paraguas aquí adentro? Oiga, doña Florinda, no me diga que su casa tiene goteras. No. Si lo que pasa es que tiene calor y está sudando. En la vecindad era muy raro que alguien estrenara ropa, y con frecuencia el Chavo hacía gala de sus nuevas prendas. A ver, dime, ¿con qué vas a venir a la fiesta de la buena vecindad? ¿Con qué? Pues todavía no sé si con esta ropa o con la vieja. Por eso sorprendió tanto cuando don Ramón se compró un traje nuevo para visitar a la bisabuela. Hola. Buenas tardes.
tardes, señor. ¿Tú eres mi papá? Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué andas disfrazado? No, mijita, ¿cuál disfrazado? Yo creo que yo también tengo derecho a estrenar de vez en cuando, ¿no? Sí. Oye, ¿y con qué dinero te compraste tu traje? ¿Con qué dinero? Sí. Bueno, hija, tú sabes que a veces hay que sacrificar algunas cosas para conseguir otras. Y esta vez, pues, tuve que sacrificar la renta del señor Barriga. O cuando doña Florinda le invertía al salón de belleza, pues no era común que le alcanzara para ello. No, da permiso, señora, por favor, nos vamos a ayudar. Vas a ver cómo te voy a acusar con mi mamá, que la estás comparando con viejas feas. A pesar de las dificultades, el Chavo y sus amigos se las ingeniaban para salir adelante de las maneras más creativas. Los niños jugaban con lo que había, como escobas y tierra, a falta de juguetes de verdad. Estoy jugando a los piratas. ¿Y la escoba es tu espada? No, ¿cuál espada? La escoba es el remo. ¿Qué no ves que la lancha es el barril y estoy remando para llegar hasta la isla del tesoro? Don Ramón tenía todo tipo de empleos temporales para ganar un poco de dinero, aunque seguido se inventaba más de un pretexto para no trabajar. Es que no es tan fácil, señor Barriga. La gente no le da trabajo a la gente que estuvo en la cárcel. ¿Tú estuviste en la cárcel? ¿Yo? Nunca he estado en la cárcel, mijita. Entonces, Pero la gente no lo sabe. A veces incluso recurría a métodos poco tradicionales para salirse con la suya, aunque eso fuera a expensas de las criaturas. ¡Chavo! 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 Pues él tuvo la culpa. Hasta doña Florinda, que siempre tenía aires de superioridad, se convirtió en emprendedora de churros cuando tuvo dificultades económicas. Quiere decir que a usted le salen los churros exquisitos, ¿no? Ah, bueno, de que me salen muy sabrosos, pues sí, me salen muy sabrosos. ¿Pero qué insinúa? ¿Que haga churros y me ponga a venderlos en la calle? No. Usted haga los churros y que yo los venda. Y vamos a ver qué negocio, doña Florinda, vamos a ver qué negocio. Bueno, pues, no lo había pensado, pero ¿puede ser? ¡Claro! ¡Sí, mami! Y yo me pongo a vender los churros. ¡Tú no vendes nada! ¡Importunante! Y más tarde puso su propia fonda de comida y le dio trabajo al Chavo. ¿Pero de qué podrías trabajar tú en el restaurante? De lo que sea, de mesero, de cocinero, de dueño. Lo que sea, lo que haga falta. Ay, Chavo, aquí lo único que hace falta es gente que venga a comer. ¡Sí! ¡Ese trabajo me gusta! ¡Sí! Pero a pesar de todas las penurias y de las peleas, entre los amigos de la vecindad siempre encontraban la manera de apoyarse entre sí. Como cuando todos se organizaron para hacerle un cumpleaños sorpresa a don Ramón. ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Feliz cumpleaños a usted! Gracias, muchas gracias. O aquella ocasión en que doña Florinda le dio ropa para que pudiera venderla y así sacar unos cuantos pesitos. Ay, caray, todo esto y regalado, pues, caray, me da pena, doña Florinda. Pero pues es lo menos que puedo hacer después de haberlo maltratado tan injustamente. Y es que por más difícil que sea la cuesta de enero, siempre resulta más llevadera si uno tiene a sus seres queridos al lado. ¿Y tú, recuerdas otro momento similar del Chavo del Ocho? ¿Te has identificado con alguno de ellos?
Thank you.